Hola a todos, la plática, la charla que está a continuación de esta breve presentación es parte de los ejercicios espirituales que se están predicando de manera virtual desde la página ejerciciosive.org, a la cual pueden acceder para ver las otras charlas, los otros puntos de meditación. Si bien estas pláticas corresponden a los ejercicios y dentro del marco de los ejercicios quizás se entienden un poco más, sin embargo, son temas de mucho provecho en general, como son la oración, la mortificación, la abnegación, el apostolado laical y lo que es una reforma de vida. Espero que les sean de mucho provecho. Los encomendamos a nuestras oraciones, le pedimos por los frutos a nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La plática de este día trata sobre la mortificación, sobre la abnegación. Se dice que la santidad tiene dos alas, como una paloma para volar, dos alas. Una es la oración, de la cual ya hablamos, y otra es la mortificación, la abnegación, de la cual hablaremos ahora. Si una de las dos falta, imposible entonces llegar a la santidad, mucho más si faltan las dos. Vamos en primer lugar, a decir qué es la mortificación, qué es la abnegación, cosa que ya sabemos, pero declararlas un poco más al detalle. Y en este sentido vamos en primer lugar al diccionario. El diccionario de la Real Academia Española, cuando vamos a la voz abnegar, dice renunciar voluntariamente a los propios deseos, pasiones o intereses en favor de otros. Y mortificar viene del latín mors mortis, ¿sí? Que significa muerte. Dice domar las pasiones, castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Abnegarse, negarse a uno mismo, mortificarse, dar muerte a algo. Ya vamos a ver a qué. En definitiva es a las cosas desordenadas. ¿Por qué tenemos que dar esta muerte? ¿Por qué es necesario esto? Como vamos a ver en el punto siguiente. Porque después del pecado original quedó nuestra naturaleza inclinada al pecado, inclinada al mal, y hace falta refrenarla. Va a decir el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genum: como la naturaleza humana quedó inficionada con la mancha del primer pecado y por lo tanto más propensa al vicio que a la virtud, se requiere absolutamente para obrar bien sujetar los movimientos obcecados, ¿sí? Apasionados, cegados del ánimo, y hacer que los apetitos obedezcan a la razón. Y sigue el Papa diciendo que esto no se da sin un gran esfuerzo. Por eso es importante poner la voluntad en esta actitud del cristiano de abnegarse, de mortificarse. ¿Es necesario esto? Decíamos, por supuesto que sí. El Señor no va a andar dando vueltas y nos va a decir muy clarito en el Evangelio: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo, ¿qué es? Es esto de la mortificación, de la abnegación. Eso está en Mateo 16:24. Y en Mateo 7:13, entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Y después nos dirá que es estrecho el camino que lleva a la vida. Esta estrechez nos habla de esta abnegación. El Catecismo de la Iglesia Católica, para citar también otros autores, otras fuentes de nuestra espiritualidad, va a decir en el número 2339, hablando de la castidad, pero puede aplicarse esto a lo que estamos diciendo en general. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Muy claras palabras que hay que meditarlas, ¿no? O dominamos y obtenemos la paz. ¿Cuánto queremos estar en paz?
o si no, nos dejamos dominar y nos hacemos desgraciados, con una desgracia que puede llegar incluso hasta la vida eterna, hasta perdernos el cielo. Y cita el Catecismo, el libro del Sirácida, es decir, Eclesiástico 1:22, que dice: no puede justificarse la pasión del injusto, que el impulso de su pasión le hace caer. Otros autores, en materia espiritual, va a decir el Kempis, Tomás de Kempis, del librito La imitación de Cristo: tanto adelanta cada uno cuanto se hace violencia a sí mismo y sale de todo interés y conveniencia propia. Y el padre Casanovas, un gran comentador de los ejercicios, dice que esta máxima está puesta en el título de los ejercicios. Y es más, parte de esta máxima está citada literalmente, por así decirlo, cuando se ve la reforma de vida. San Ignacio dice: mientras uno más deja su propio interés y demás, más provecho hará. De hecho, el título de esos ejercicios, como sabemos, es vencerse a sí mismo, ¿sí? Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar la vida según la voluntad de Dios. Vencerse, hay que vencerse. Abnegación, va a decir el padre Casanovas ante esta palabrita, es aquí el holocausto secreto ante el cual retroceden la mayor parte de las almas, el punto exacto donde el camino se bifurca, o hacia una vida fervorosa o hacia una vida de la más alta santidad. También Gilbert, en el Diccionario de Espiritualidad, ante esta voz también es abnegación, dice: en la vida espiritual, el punto prácticamente decisivo, la oposición estratégica dominante, cuya pérdida o conquista decide de hecho la batalla por la santidad, es la abnegación, el renunciamiento. Y San Juan de la Cruz: si en algún tiempo alguno le persuadiere, sea prelado u otro cualquiera, es decir, no importa la autoridad que tenga, alguna doctrina de anchura, aunque la confirme con milagros, no la crea ni abrace, sino más penitencia y más deshacimiento de todas las cosas, y no busque a Cristo sin la cruz. ¿Qué pasa si no mortificamos nuestros apetitos? Si no somos abnegados, podemos caer en pecado, grandes pecados, podemos perder la paz, como decíamos. Pero además de eso, aunque no lleguen a ser pecados, solo son afecciones desordenadas, afectos desordenados, terminamos no cumpliendo la voluntad de Dios, que hace falta para cumplirla, para ser dóciles a los vientos del Espíritu Santo, estar en continua abnegación, que es muy distinto de decir que estar continuamente triste, ya lo vamos a aclarar más adelante. Miren lo que dice el padre Casanovas: la vida y la doctrina espiritual de San Ignacio pueden muy bien condensarse en esta fórmula que encierra los dos elementos contenidos en el fin de los ejercicios y en las elecciones: continua mortificación para llegar a la continua unión con la voluntad de Dios. Continua mortificación. Si uno se pone a ver, no solamente en nuestros pecados nos faltó mortificar algo, sino cuando no hacemos totalmente la voluntad de Dios, es porque nos ha faltado mortificación. Si uno hace un examen de conciencia, lo puede encontrar. No me faltó mortificación en esto, por eso no fui dócil a la voluntad de Dios, me faltó mortificación acá, por eso en esta otra cosa no hice lo que Dios me pedía, o no fui tan caritativo como debía, etc. En tercer lugar, para hacer una clasificación, si se quiere, de lo que implica esta mortificación o qué hay que mortificar, sin duda que lo que hay que mortificar es el amor propio, ¿no? Por eso, de las mayores mortificaciones, así crudamente, son las humillaciones. La humildad nos cuesta muchísimo. San Alfonso María de Ligorio va a decir que vale más un acto de humildad, o sea, una humillación ofrecida y aceptada, ofrecida a Dios, que 100 ayunos y disciplinas, es decir, dar dolor sensible a la carne. Uno solo, porque nos cuesta mucho más. Ahora bien, se pueden dividir el amor propio en 4, simplemente para identificarlo mejor y poder combatirlo mejor. En primer lugar, el gusto propio, el honor propio, el juicio propio y la voluntad propia. El gusto propio, ¿de qué se trata? Y de hacer lo que me gusta, lo que tengo ganas, seguir siempre mi gusto, más algo sensible si se quiere. Por eso va a decir San Juan de la Cruz: quien a Dios busca, queriendo continuar con sus gustos, lo busca de noche, haciendo un comentario al Cantar de los Cantares,
y de noche no lo encontrará. Aquel, en cambio, que lo busca mediante las buenas obras y el ejercicio de la virtud, dejando de hecho sus gustos y placeres, lo busca de día y entonces sí lo encontrará. Gusto propio entonces. Lo que sigue, honor propio. ¿Cuánto daño puede hacernos buscar el honor propio? Vivir para el qué dirán. Es una cosa que puede cambiar nuestra vida si realmente vivimos de acuerdo, cambiarla para mal, digo, y cambiarla para bien si hacemos oídos sordos al qué dirán. Dice así San Juan de Ávila: ninguno sabe qué fuerzas tiene para dañar el amor de la honra vana, sino aquel a quien ella hubiere movido a guerra. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, Juan 5:44, ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Es decir, podemos llegar a no tener fe por vivir solamente para el que dirán. Digamos algo del juicio propio, que San Juan de Ávila va a decir que es más peligroso todavía que la voluntad propia. Pero lo ponemos acá porque la voluntad queremos detenernos un poquito más por ser el fin de los ejercicios, hacer la voluntad de Dios. Vemos que decimos gusto propio más de lo sensible, honor propio más de lo que opinan los demás de mí, si se quiere, de algunos sentidos un poquito más espiritual, pero vamos ahora a lo puramente espiritual, donde hay todavía más que batallar, porque no es solamente que quedamos desordenados nosotros porque nuestras pasiones se rebelan contra nuestra inteligencia y nuestra voluntad, sino que nuestra inteligencia y nuestra voluntad se ha quedado rebelada contra de Dios. La soberbia es algo espiritual. Por eso el juicio propio, es decir, casarme con mis propias ideas, de lo que yo pienso, lo que yo opino, cuántas veces eso es causa de disenso, de discusiones, de pelea, porque quiero tener razón, no me importa la verdad, me importa lo que yo opino. Es muy dañino, el juicio propio puede incluso hacer que una persona caiga en la herejía, aunque dice, bueno, sí, la iglesia opina esto, pero yo opino lo otro. Es decir, el Evangelio Jesús dice acá, pero yo digo allá. Entonces, si uno lee lo que el Señor dice de las bienaventuranzas, que también es una invitación a la mortificación y a la abnegación, ¿realmente queremos cumplir eso? O dice, bueno, son cosas que dijo el Señor, pero para algunos, ya con eso tenemos juicio propio, porque el Señor lo dice para todos, a todos nos llama a la santidad. Va a decir la palabra del Señor, Isaías 65:2, todo el día tenía yo, dice el Señor, extendida mis manos hacia un pueblo rebelde que no anda por el recto camino, sino en pos de sus propios pensamientos. Los pensamientos míos están por encima de los pensamientos de Dios o de los pensamientos de la autoridad, también eso es juicio propio. Por último, voluntad propia, hacer lo que quiero, no solamente lo que quiero porque me gusta en un sentido sensible, sino lo que quiero porque quiero imponer mi voluntad, porque también está aquí unido todo el tema del poder, pero mucho hay que mortificar también esto. De hecho, la vida religiosa ayuda mucho a todas estas cosas porque uno hace voto de obediencia y tiene que obedecer a quien nos manda, pero todos tenemos en nuestra vida muchas posibilidades de mortificar esto de hacer lo que yo quiero y hacer lo que el otro quiere. Va a decir San Juan de Ávila, en esto vemos cómo mucha paz nos traen trabajar estas cosas. Dice, la causa de nuestros desabrimientos, tristezas y trabajos no es otra cosa sino nuestra voluntad, la cual querríamos que se cumpliese y porque no se cumple tomamos pena. Mas esto quitado, ¿qué cosa puede venir que nos dé pena? Pues no nace la tristeza de venir el trabajo más de no querer que nos venga. Nos ponemos mal cuando viene el trabajo porque queremos otra cosa. Y no solo se quitan las penas de acá, más del otro mundo, porque como San Bernardo dice, cese la voluntad propia y no habrá infierno. Mas así como es la cosa más provechosa de todas negar nuestra voluntad, así es la cosa más trabajosa que hay. Y aún por mucho que trabajemos, no saldremos con ello, si aquel Señor que mandó quitar la piedra de la sepultura de Lázaro muerto, no quita esta dureza que tiene muertos a los que debajo toma.
Y si no mata a este fuerte Goliat, al cual no hay quien lo pueda vencer, sino el que es invencible. Pedirle mucho a Dios que nos ayude. Sin su gracia nada podemos, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Sigue el santo. Mas aunque nosotros no podamos librar nuestro cuello de estas cadenas, no por eso debemos dejar de esforzarnos, según las fuerzas que el Señor nos diere, llamándole con corazón y considerando los males que de seguirla nos vienen y los bienes que de no seguirla. Ítem, los altos ejemplos de Cristo, el cual dice de sí, Juan 6:38, descendí del cielo no para hacer mi voluntad, mas la de aquel que me envió. Y esto no en cosas de poca importancia, como algunos hacen, mas en las cosas de afrenta y que llegan, como dicen, al ánima. Tal era el padecer de Cristo, la pasión por nosotros. Mas en ella se conformó con la voluntad del Padre, echando de sí la voluntad de su carne, que era no padecer, para darnos ejemplo que ninguna cosa nos debe ser tan amada que si Dios lo manda no la desechemos, ni tan penosa que por Él no la abracemos. Qué importante entonces, todos los ejercicios, quitar las afecciones desordenadas, todo lo que vamos rezando, es en orden a descubrir y decidirnos a hacer la voluntad de Dios. Y qué necios que somos cuando en cosas pequeñas o en cosas que ya trascendentales para nuestra vida, no nos decidimos a hacer lo que Dios quiere. Al menos uno tiene que ser con uno mismo noble y decir, bueno, en realidad no convencerse, sino Dios quiere otra cosa, como una voluntad de segundo binario. Bueno, no me animo, no quiero. Al menos ese acto de voluntad de humildad para poder pedirle a Dios la gracia de cambiar. Porque qué necios que somos, repito, cuando preferimos lo que nosotros queremos a lo que Dios quiere. ¿Acaso Dios no sabe más que nosotros? ¿Acaso Dios no nos ama más que nosotros mismos nos amamos? ¿Acaso Dios no conoce todo? ¿Acaso Dios no tiene el poder para llevarnos a la santidad y hacernos felices además? Bueno, ¿en qué mortificarnos? Puede servir bajar un poquito a lo concreto en esto de la mortificación. Algunos ejemplos simplemente porque cada uno verá. Nosotros nos podemos mortificar decidiendo hacer actos de mortificación, podemos mortificarnos en las cosas que nos mandan que lo hagamos. Yo puedo decidir hacer un ayuno, todo lo que tiene que ver con las mortificaciones positivas, ofrecer al Señor alguna penitencia. Tenemos muchos motivos, ¿no?, para dominarnos, como ya dijimos, para que la razón pueda mandar sobre las pasiones, para unirme a la pasión de Cristo, para reparar por mis pecados cometidos. Bueno, también puedo y debo obedecer a los que me mandan, que me mortifique o que haga alguna penitencia. La iglesia me pide, nuestra madre iglesia, que todos los viernes del año, salvo que caiga una solemnidad, no coma carne. Y en muchas conferencias episcopales, si no ofrezco eso, tengo que ofrecer otra cosa. Mucho se olvida de eso, pero está mandado por la iglesia. Ayuno y abstinencia también miércoles santo, miércoles de ceniza, y viernes santo. Bueno, ahora hay otras mortificaciones que tienen la ventaja sobre las anteriores, sobre todo la ventaja sobre las que yo decido hacer, es que en las que yo decido hacer puede mezclarse un poco el amor propio. No quiere decir que no hay que hacerlas, por supuesto, pero hay que tener ojo de rectificar la intención. Si no, nos puede pasar como dijo aquel santo de un convento de religiosas, donde le habían dicho que había muchas santas y que vaya. Y volvió y dijo, son puras como ángeles, pero soberbias como demonios. O sea, eran mortificadas en todo lo que era la carne, pero eso produce amor propio si uno no lo trabaja bien. Repito, hay que mortificarse, pero hay que rectificar la intención y ver que no vaya creciendo la soberbia de que yo me creo, yo puedo, como el publicano en el templo, ¿no? Como el fariseo en el templo. El publicano era el humilde que estaba detrás y que se golpeaba el pecho. Bien, entonces, estas mortificaciones que vamos a hablar ahora, que son las que la vida nos impone, las de todos los días, tienen la ventaja de que nos llevan también a la humildad, porque no es algo que yo decido, sino que tengo que sufrir, que tengo que aprender a padecer, que tengo que aprender a realizar, pero que la vida misma me va mostrando. Y si lo pensamos, desde que suena el teléfono, ahora ya no suena el reloj, a la mañana para despertarnos, hasta que cerramos los ojos a la noche, tenemos muchísimos actos de mortificación, de abnegación para hacer, muchísimos, lo que se llama
el martirio a alfilerazos. Esas pequeñas cosas que hay que ofrecer en un momento u otro, porque sabemos que la santidad, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, no está en hacer obras extraordinarias, la cita muy conocida, sino en hacer con amor extraordinario las cosas ordinarias de cada día. Madeleine Delbrel, una autora que tiene textos impagables, aunque en algunas cosas no es tan ortodoxa, pero este texto que voy a citar es hermoso, habla de estas mortificaciones de todos los días que tenemos que ofrecer, como las pasiones, ¿no? La pasión de Cristo, mi pasión, lo que tengo que morir a mí mismo, pero de a poquito. Va a decir, la pasión, nuestra pasión, la esperamos, es cierto. Sabemos que ha de llegar y hemos acordado que nos proponemos vivirla con cierta grandeza. Esperamos que llegue la hora de nuestro propio sacrificio. Como un leño en la hoguera, sabemos que debemos ser consumidos. Como una hebra de lana cortada con tijeras, debemos ser separados. Como un ser joven al que se degüella, debemos ser suprimidos. Esperamos la pasión, la esperamos, y no acaba nunca de llegar. Lo que llega sí son las paciencias. Las paciencias, esos fragmentos de pasión cuyo oficio es matarnos muy dulcemente por tu gloria, matarnos sin nuestra gloria. Desde por la mañana vienen a nuestro encuentro. Son nuestros nervios demasiado tensos o demasiado lánguidos. Es el autobús que pasa lleno, la leche que se hierve y derrama, los desollinadores que llegan, los niños que todo lo enredan. Son los invitados que trae nuestro marido y ese amigo que no viene, es el teléfono que no para, los que amamos que ya no nos aman, son las ganas de callar y la obligación de hablar, son las ganas de hablar y la necesidad de callar. Es querer salir cuando estamos encerrados y quedarnos en casa cuando tenemos que salir. Es el marido en quien nos gustaría apoyarnos y que es el más frágil de los niños. Es el hastío de nuestra ración cotidiana y el deseo nervioso de todo lo que no es nuestro. Así llegan nuestras paciencias en formación o en fila india y siempre olvidan decirnos que son el martirio que nos fue preparado. ¿Cuántas cosas que ofrecer en estos días de cuarentena? ¿Cuántos sacrificios en el diario vivir, en lo cotidiano, en el compartir tantas horas en la casa que quizás no estábamos acostumbrados? ¿Cuántos actos de mortificación entonces y cuántas fuentes de santidad? Me acuerdo en este sentido lo que nos dice a nosotros San Juan de la Cruz, a los religiosos, hablando de la vida comunitaria, donde siempre hay roces, si bien la vida comunitaria es un gran regalo y una gran fortaleza para los religiosos, sin embargo también tiene su mortificación. Entonces él dice, hay que pensar, hay que tener en cuenta de que Dios ha puesto a los demás en la vida religiosa como agentes, a propósito, para labrarnos y purificarnos. Y uno los hará de obra, el otro con palabras, el otro con... Bien, ver a los demás que no lo hacen a propósito muchas veces, sino que somos distintos y así también yo mortifico a los demás sin darme cuenta. Que Dios me da esa posibilidad, ese hermano o esa persona con la cual vivo, que me mortifica en ciertas cosas para que yo vaya puliendo mi vida interior, para que vaya siendo abnegado, para que tenga cosas para ofrecerle al Señor. Y en todo esto, y en esto lo unimos con la primera plática sobre la oración, obviamente que en toda esta tarea de ganar, caminando hacia la santidad, de ofrecer a Dios, de entregarse en las cosas de todos los días, mortificándonos y todo, uno también está rezando. Continúa salmodiando al Señor, como dice San Agustín, continúa rezando. ¿Por qué? Porque continúa uniéndose en esas cosas a la voluntad de Dios. Y mucho ayuda, como también decíamos, en esos mismos momentos, poner el pensamiento en el Señor y pedirle ayuda para que venga en nuestro auxilio y podamos tomar de todas estas cosas una ocasión para ser más santos, para poder ofrecer ese sacrificio cotidiano a Dios. Por último, decir dos palabras de que tenemos que tener esperanza. ¿En qué sentido? En que si bien puede ser sacrificado todo esto, si bien nos pide, Señor, esa renuncia, bueno, como decíamos al principio, la paz viene detrás de ella, ¿sí? La paz es fruto de la guerra, ¿no? El que si vis pacem para bellum, ¿sí? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La guerra, en este caso, contra uno mismo, contra las pasiones. La paz es la tranquilidad en el orden. Esa tranquilidad en el orden pide renuncia.
Y esa renuncia tiene que estar para llegar a esa felicidad a la cual se puede en esta tierra. La felicidad completa será recién en el cielo. Tener esa esperanza entonces de que también vamos a llegar a adquirir la virtud. Es cierto que hasta que uno adquiere la virtud es un ejercicio sacrificado, pero una vez que está la virtud es una fuerza, de ahí viene la palabra vis, que es fuerza en latín, que nos ayuda a obrar bien, un hábito, una inclinación a obrar bien. Entonces la virtud hace los actos fáciles, ágiles y deleitables. Entonces puedo con mucha esperanza pensar de que esto que me está costando realizar, con la repetición de actos y obviamente con la gracia de Dios, sin la cual nada podemos, va a llegar el momento que no me va a costar más. Es más, que me va a hacer feliz llevarlo adelante. Incluso que Dios va a consolarme, aunque sin merecerlo yo, sin merecerlo nosotros, el Señor nos da sus consuelos, como lo hizo con los santos. Y estando entonces en un clima de ejercicios espirituales, quería dar el ejemplo de San Ignacio de Loyola, un hombre mortificado, si ha habido, pero también un hombre que ha recibido tantos consuelos de Dios. No nos olvidemos que Dios devuelve el 100 por 1, que no hay nada que no hagamos por amor de Él, por amor al prójimo, que no sea algo que después Dios tarde o temprano nos vaya a recompensar grandemente. Va a decir así el padre Casanovas: hemos llegado ya a un punto final en los comentarios de los ejercicios espirituales al que nos dirigíamos, o sea, a saber que San Ignacio, del mismo modo que había conseguido un dominio perfecto o mortificación de sí mismo en todas las cosas, tenía igualmente una unión admirable con Dios para sentir en cualquier momento las complacencias divinas, y eso era fuente de mucho consuelo, por supuesto. Sobre lo primero, o sea, acerca de la mortificación de sí mismo en todas las cosas, dice muy hermosamente el padre Frucio que, comillas, la gracia le parecía connatural y que las pasiones las tenía tan habituadas a la virtud que ellas mismas de suyo no le servían para otra cosa, según parecía, sino para cosas buenas. Se había acabado ese combate con las pasiones. Y sobre su actual unión con Dios y el padre Casanovas tenemos tantos testimonios y tan admirables que sería prolijo referirnos a todos. Escojamos los principales. Rivadeneira, compañero de San Ignacio de aquellos tiempos, había recogido de labios del padre Laínez, que lo había oído del mismo San Ignacio, lo que sigue. De tal modo rebosaba su alma de divina consolación, que encontraba siempre tan a punto y como esperándole a la gracia de la divina visitación, que solía decir que si 10 veces o más al día quisiese hallar sobrenaturalmente a Dios, con el favor de Él fácilmente lo conseguiría, pero que solía abstenerse de esas consolaciones tan continuas y se contentaba con aplicar los labios a esa fuente inexhausta una vez al día, porque de ese modo el cuerpo no se debilitaba demasiado y el espíritu se rehacía, sino tanto como hubiese deseado, al menos en la proporción que convenía a un hombre ocupado y enfermo como él. Es decir, todas las veces que él quería sentir la presencia de Dios, sentir la consolación de la gracia divina, lo podía hacer. Si 10 veces al día, 10 veces al día. Pero como era tan fuerte esa experiencia y lo debilitaba, lo hacía solamente una vez. Miren cómo Dios consolaba. Lo consolaba por ese continuo mortificarse que tuvo durante su vida. El mismo santo confesaba que Dios era toda su vida. Estando yo presente, escribe Rivadeneira, dijo que le parecía que no podría vivir si no sintiese en su alma una cosa, la consolación, que no era suya, ni podía serlo, ni era cosa humana, sino cosa puramente de Dios, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo tiene que llevarnos eso a la esperanza? Que los santos sí han tenido cosas muy especiales, muy particulares, pero nosotros tenemos que lograr de a poco ir caminando ese camino. Y si no vamos a llegar quizás a tanta abundancia de consolación, sí podemos llegar a mucho más de lo que nosotros estamos, pero si también nos ponemos, como se dice, manos a la obra para mortificarnos, para dejar de lado las pasiones, para no dejarnos engañar por el demonio pensando que podemos ser felices en esas cosas que realmente no traen la felicidad. Va a decir San Juan Pablo II, hablando de la vida consagrada monástica, pero lo podemos aplicar a nuestra vida sin duda, haciéndose portadores de la cruz, es decir, mortificándose,
Se han comprometido a ser portadores del Espíritu. Como la cruz me lleva, mortificarme me lleva a poder vivir según el Espíritu. Hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar secretamente la historia con la alabanza y la intercesión continua, con los consejos ascéticos y las obras de caridad. Justamente así, va a decir el Papa, la vida se transforma en una transfiguración. Se puede vivir la transfiguración del Señor de esa manera, ¿no? Por el Espíritu que nos lleva. Y obviamente la transfiguración del Señor fue un momento de gran consolación para los apóstoles. Santa Teresa de Jesús dice: los que llegan a la perfección nunca piden al Señor que los libre de tribulaciones y pruebas, las mortificaciones de todos los días, sino que las ansían y aprecian tanto como los hijos del siglo aprecian las riquezas, el oro y las piedras preciosas. Saben que especialmente en tiempos de tribulación y tentaciones es fácil enriquecerse. Nosotros no hemos llegado a la perfección, pero queremos caminar hacia ese camino. Por eso entonces aprovechar de todos los días, incluso los miedos que pueden venir ahora, que nos mortifican, las pruebas, todo que sea un motivo más para entregar algo al Señor. Que sea un motivo más para decirle al Señor: quiero cumplir tu voluntad, quiero imitarte camino al Calvario. Y no tardará llegar esa consolación. Muchas maneras tenemos para mortificarnos, incluso hasta un acto mínimo como el hecho de sonreír. Muchas veces cuesta, una gran mortificación, un gran acto de caridad, y que también trae, hasta psicológicamente, por la unión que hay entre las pasiones y nuestro cuerpo, trae ahí nomás esa tranquilidad, esa paz de quien está tratando de hacer lo que Dios quiere, de quien está tratando de hacer feliz a los demás y olvidarse de sí mismo. Entonces, poner en consideración todas estas cosas en orden a la reforma de vida. Bueno, es decir, como decíamos, ¿cuánto tengo que rezar? ¿Qué tengo que rezar? ¿Cómo tengo que rezar? Bueno, acá, ¿en qué cosas me tengo que mortificar? ¿Cómo mortificarme? En este sentido, pedirle al Señor la luz, decir, bueno, ¿qué cosas me cuestan más? Incluso si vivo con una persona de confianza, con mi cónyuge, que nosotros, la vida religiosa, nuestro superior, nuestro director espiritual, pedirle humildemente, decir, bueno, ¿en qué cosas estoy errando? ¿Qué cosas conviene cambiar? De afuera a veces se ve mucho más fácil. Y poner nuestras manos en ese trabajo, con la ayuda de Dios, por supuesto, para imitar a Cristo, para imitar al Señor crucificado. Porque en última instancia, todo este trabajo se ilumina desde la cruz del Señor. Si me cuesta entender por qué me tengo que mortificar, tengo que poner más mis rodillas ante el Santísimo Sacramento, ante la cruz de Cristo, y meditar ese gran misterio de un Dios hecho hombre y muerto en una cruz por nosotros. No dejemos en todo, por supuesto, de pedirle ayuda a nuestra Madre del Cielo. No dejemos en todo de suplicar a esa mamá que tenemos, que es realmente tal, que nos ayude porque somos niños pequeños, débiles. Que nos ayude en nuestro amor propio, que nos ayude en nuestras debilidades, que ella está atenta, esperando que le supliquemos para consolarnos, para guiarnos, para darnos fuerza, para acompañarnos, para tomarnos de la mano. Termino con un parrafito de las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Va a decir el santo: y si alguno aún dudase de ser socorrido por María cuando a ella acude, vea cómo lo reprende Inocencio III. ¿Quién la invocó y no fue por ella escuchado? Dice el Papa. ¿Dónde hay uno que haya buscado la ayuda de esta señora y María no lo haya escuchado? ¿Quién, exclamaba ahora Eutiques, oh bienaventurada, acudió en demanda de tu omnipotente ayuda y se vio jamás abandonado? Nadie jamás. ¿Quién, oh Virgen la más santa, ha recurrido a tu materno corazón que puede aliviar a cualquier miserable y salvar al pecador más perdido y se ha visto de ti abandonado? De verdad que nadie, nunca, jamás. Esto no ha sucedido ni nunca ha de suceder. Acepto, decía San Bernardo, que no se hable más de tu misericordia, ni se te alabe por ella, oh Virgen Santa, si se encontrara uno solo que, habiéndote invocado en sus necesidades, se acordara de que no había sido atendido por ti.
recurramos al Inmaculado Corazón de María, pidámosle a esta buena Madre nos ayude en esta tarea, la más grande, en esta empresa, la más grandiosa que tenemos que realizar, de morir a nosotros mismos para que reine el amor de Cristo en nosotros, para que podamos unirnos a Él en esta vida, que es la santidad, llegar así a tener la alegría más grande que podemos vivir aquí y para siempre tenerla en la vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida.